Chicos, buenas tardes. Vamos ahora a hablar un poco, recapitulando todo lo que es la clasificación de las articulaciones. Las he reunido en una tabla articular con algunos ejemplos más conocidos de ciertas articulaciones, con las características que puedan presentar en cuanto a la clasificación y los planos y ejes. Eso quiere decir que he agrupado una articulación con esas diferentes características. Pero bien, vamos recordando. Esta es una tabla en la que agrupo la clasificación de las articulaciones de acuerdo a su función y de acuerdo a su estructura. Entonces, de acuerdo a su función, tenemos a la diartrosis, que corresponde a la articulación de amplia movilidad. La anfiartrosis, que son las articulaciones que tienen una movilidad limitada, y la sinartrosis, que no tienen movimiento. Dentro de la sinartrosis vemos que está la sincondrosis y la sinfibrosis. Ahora, en la clasificación de las articulaciones de acuerdo a su estructura, tenemos a las articulaciones sinoviales, a las articulaciones fibrosas y a las articulaciones cartilaginosas. Estas articulaciones, por la estructura, dentro de las sinoviales también se siguen subdividiendo en las articulaciones trocleares, las articulaciones trocoides, las articulaciones artrodias, las de silla de montar o encaje recíproco, las condilias y las enartrosis. Entonces, si vamos hablando de cada una de estas, vamos a mencionar que las articulaciones trocleares, denominadas también en bisagra o gínglimo, son articulaciones en cuyas superficies articulares van a estar moldeadas de tal manera que solamente permiten el movimiento en un eje. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso tenemos el movimiento de la flexoextensión. La articulación trocoide en pivote o trocus, que son articulaciones sinoviales, van a estar moldeadas de forma parecida a un pivote y solo permiten movimientos en el eje longitudinal. En este caso, los movimientos de rotación lateral y rotación medial. Tenemos la artrodia. La artrodia van a ser articulaciones que sus superficies articulares son planas y solo permiten los movimientos de deslizamiento. La articulación en silla de montar o encaje recíproco o celar reciben este nombre porque se asemeja, como su nombre dice, a una silla de montar. Entonces, tenemos un ejemplo claro y único de este tipo de articulación, como la articulación del primer metacarpiano y el hueso trapecio, lo que es la articulación trapecio-metacarpiana, y la articulación esternoclavicular. Tenemos las articulaciones condilias o elipsoidales. Esta articulación se caracteriza porque los dos huesos que se articulan se encuentran unidos de forma irregular entre un hueso cóncavo y otro convexo.
Luego tenemos las enartrosis o articulaciones esféricas. Se caracterizan por tener la forma similar a una bola y un receptáculo. Entonces esta articulación tiene bastante libertad de movimiento en cualquier dirección. Entonces, una vez descrito esto en esta tabla que he tratado de englobar las clasificaciones más usadas de las articulaciones, entonces vemos aquí las diartrosis, las anfiartrosis y las sinartrosis. Entonces aquí, por ejemplo, la diartrosis es una articulación que tiene bastante amplitud de movimiento, ¿no es cierto? Esto es un esquema de una articulación, ¿no? Un esquema biomecánico. En las anfiartrosis tienen ligera movilidad o una limitación en el movimiento articular, como ocurre en las articulaciones de la columna vertebral. Y en la sinartrosis, aquí se advierte igual en el modelo biomecánico, donde no existe movilidad como ocurre en las articulaciones del cráneo. En este cuadro, lo que trato de englobarles son los modelos articulares de las diferentes articulaciones más representativas que están en el cuerpo. Aquí tenemos la articulación del atlas y del axis, que es un ejemplo bastante usado. La articulación del codo. Esta es la articulación del tobillo. Las articulaciones del tarso. Estas son las articulaciones de los dedos de la mano. Y la articulación del hombro. Ahora aquí, a partir de esta diapositiva, les voy a poner algunas articulaciones y les voy explicando qué es lo que sucede. Tenemos la articulación interapoficiaria, que son las articulaciones entre las apófisis de las vértebras. Entonces, esta articulación que podemos, aquí le estoy señalando con el cursor, es un tipo de diartrosis. Aquí se combina lo que es por su función y por su estructura. La diartrosis es una articulación diartrosis sinovial artrodia. Se caracteriza por tener superficies planas. Por lo tanto, hacen un movimiento de deslizamiento. Y su grado de libertad no tiene. Entonces, es su artrocinemática refiere a que no tiene un grado de libertad. Tenemos la articulación acromioclavicular. Esta articulación va a ser una diartrosis sinovial artrodia. Sus superficies articulares, como ustedes pueden advertir, son planas. En la osteocinemática nos da un deslizamiento y tampoco tiene un grado de libertad. Tenemos la articulación subastragalina. Esta articulación subastragalina es un tipo de diartrosis sinovial artrodia. Sus superficies articulares, como ustedes ven, son planas. La osteocinemática nos habla de un deslizamiento. Y en la artrocinemática también no tiene grados de libertad. Tenemos la articulación húmero-cubital.
Esta articulación es un tipo de diartrosis sinovial artrodia. Aquí tenemos la húmero-cubital. Su forma de superficie articular es en polea. La osteocinemática, o sea, su movimiento, va a ser el de rodamiento. En este caso, la artrocinemática, o sea, su grado de libertad, va a ser en un solo eje, por lo tanto es uniaxial. Los movimientos que se realiza van a ser de flexión, extensión. ¿En qué plano? En el plano sagital, a través de un eje coronal o laterolateral. Tenemos la articulación atlantoaxoidea. Les decía que esta es una articulación, ejemplo, en la columna vertebral. Esta articulación se caracteriza por ser de diartrosis sinovial, trocoide o pivote. Su superficie o la forma de la superficie articular va a ser cilíndrica maciza. El movimiento que realiza es el de rodamiento. También presenta un grado de libertad uniaxial, por lo tanto permite movimientos de rotación en el plano sagital a través del eje vertical o cráneo caudal. Tenemos la articulación húmero-cubital, proximal y distal. Sus superficies articulares son cilíndricas macizas. Su movimiento es el de rodamiento. Su grado de libertad también es en un solo eje, por lo tanto va a ser uniaxial. Tiene movimiento de rotación en un eje, en un plano transversal, en un eje vertical, cráneo caudal o longitudinal. La articulación radiohumeral o húmero radial, que es esta, va a ser un tipo de articulación diartrosis condilia. Tiene una superficie articular que son redondeadas. Va a ser una cóncava y la otra convexa. Su grado de libertad o su artrocinemática va a ser en dos ejes, por lo tanto es biaxial. Y en esta articulación se realiza movimientos de flexo-extensión, flexión-extensión, supinación y pronación. Los movimientos se los realiza en un plano sagital y en un plano coronal. Su eje de movimiento será lateral y antero-posterior. La articulación metacarpofalángica de los 4 últimos dedos son articulaciones diartrosis condilias. Sus superficies articulares son redondeadas. Tenemos una superficie cóncava y otra superficie convexa. Su movimiento es de rodamiento y rotación, por lo tanto tienen movimientos en dos ejes, son biaxiales. Realizan movimientos de flexión, extensión,
abducción y aducción. Realizan en un plano sagital coronal a través de un eje lateral antero-posterior. Las articulaciones metatarso-falángicas son diartrosis condilias también. Tienen dos superficies articulares, una cóncava y otra convexa. Tienen movimientos de rodamiento y rotación. Presentan dos ejes de movimiento que van a ser biaxiales. Movimientos de flexión y extensión, abducción y aducción. Estos movimientos se realizan en un plano sagital coronal a través del eje lateral y antero-posterior. Tenemos a la articulación radiocarpiana. Su tipo de articulación es diartrosis condilia. Tiene dos superficies articulares redondeadas, una cóncava y otra convexa, y su movimiento va a ser de rodamiento y rotación. Por lo tanto, tiene también 2 grados de libertad de movimiento, por lo tanto son biaxiales, dos ejes. Presenta los movimientos o realiza los movimientos de flexión, extensión, la desviación radial y la desviación cubital. Se realiza en un plano sagital y sagital transversa con un eje lateral y cráneo caudal o eje vertical. Tenemos a la articulación trapezo-metacarpiana, que es esta. Cuyo tipo de articulación va a ser la diartrosis o en silla de montar. Su forma de superficie articular va a ser uno cóncavo y otro convexo. Tiene movimiento de rodamiento y rotación, por lo tanto tiene 2 grados de libertad y es biaxial. Realiza movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. Se realizan los movimientos en un plano sagital coronal, en un eje lateral antero-posterior o eje sagital. Tenemos la articulación externo-clavicular. Este tipo de articulación va a ser una diartrosis en silla de montar o encaje recíproco. Por lo tanto, tiene dos superficies articulares, uno cóncavo y otro convexo. Están articuladas de forma perpendicular. Tienen movimientos de rodamiento y rotación. Tiene 2 grados de libertad, por lo tanto son biaxiales. Sus movimientos serán de elevación, depresión, retracción y protracción. Estos movimientos se realizan en un plano sagital coronal a través de los ejes antero-posterior o sagital y el eje coronal. Tenemos a la articulación glenohumeral. La articulación glenohumeral
humeral es una articulación diartrosis esférica o enartrosis. Sus superficies articulares serán esférica, como la cabeza del húmero, y la opuesta va a ser hueca. Tiene los movimientos de rodamiento, rotación y deslizamiento. Sus grados de libertad o su artrocinemática va a ser multiaxial, por lo tanto tiene 3 grados de movimiento. Realiza movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa. Estos movimientos se realizan en un plano sagital, coronal y plano transverso o coronal transverso. Se realiza en un eje coronal anteroposterior o sagital vertical o cráneo caudal. Tenemos la articulación coxofemoral con características similares a la glenohumeral. Es una articulación tipo diartrosis esférica o enartrosis. Su forma de la superficie articular van a ser esférica y la opuesta hueca. Realiza movimientos de rodamiento, rotación, deslizamiento. Sus grados de libertad o su artrocinemática va a ser multiaxial, por lo tanto tiene 3 grados de libertad. Realiza movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa. Se realizan en el plano sagital, coronal transverso, a través del eje coronal, el eje anteroposterior o sagital y el eje vertical o cráneo caudal. Hasta aquí, chicos, tenemos entonces una muestra de cómo se aplican las clasificaciones combinando las articulaciones por su función, por su estructura, lo que son los planos, los ejes y los tipos de movimiento junto con las superficies articulares. Entonces yo les dejo las actividades en la plataforma.